Y en Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció que su gobierno va a reconocer de manera oficial a Palestina como Estado, que es algo que va a formalizar en septiembre, cuando se realice la Asamblea General de Naciones Unidas, y que es algo que, como era de esperar, no le gustó para nada al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que salió a decir que esto premia el terrorismo y que puede convertir a Palestina en otro Estado aliado de Irán, y advirtió que un Estado palestino no busca convivir con Israel, sino reemplazarlo, que es la postura parecida a la que mostró Estados Unidos. Claro, que salieron a hablar de una decisión imprudente. Marco Rubio dijo que servía a la propaganda de Hamás, pero en Francia las autoridades dicen que reconocer a Palestina no es sinónimo de respaldar a Hamás. Ellos dicen, Hamás es un movimiento terrorista que está equivocado, y ahora quieren sumarse a algo que ya han adoptado antes países como España, Irlanda y Noruega, que fueron los últimos países de Europa que el año pasado habían anunciado, todos ellos en conjunto, que iban a reconocer el Estado de Palestina. Ahora hay que ver también qué implicancias puede tener esto. Hasta ahora es un anuncio, sí, ya que lo ha comunicado la decisión Manuel Macron, pero hay que esperar qué es lo que ocurre posteriormente en la Asamblea de Naciones Unidas. Es ahí donde se va a concretar como un anuncio oficial. Claro, ¿Y qué repercusiones puede tener esto de parte de Israel? Si es que va a retirar a sus diplomáticos de Francia o no. Claro, y que fue lo que había pasado el año pasado, cuando estos tres países que yo les mencionaba habían reconocido a Palestina como Estado. ¿Y qué hizo Israel? Terminó llamando a sus embajadores en esos tres países, y se cree que eso podría ocurrir también en el caso de Francia. Ahora, todo esto mientras se diluyen ya completamente las esperanzas en poder alcanzar un alto al fuego. Emmanuel Macron, haciendo este anuncio, aprovechó de reclamar un alto al fuego inmediato, que se liberen todos los rehenes, que se envíe además ayuda humanitaria, porque el hambre en Gaza, lo hemos visto en las portadas de distintos medios, es algo que incluso para los trabajadores humanitarios que tratan de alguna manera de aplacar el drama que se está viviendo en la Franja de Gaza, para ellos también ha sido tremendamente difícil, con denuncias de médicos, también el personal de la prensa que se encuentra en la Franja de Gaza, que se han desmayado debido a el hambre que atraviesa prácticamente a todos los que se encuentran ahí, y por eso estos llamados desesperados que están haciendo desde Gaza y también otros actores internacionales. Bueno, sigamos ahora a ver qué es lo último que ha ocurrido con el caso Epstein, que ha tenido consecuencias en Estados Unidos, sobre todo dentro del gobierno de Donald Trump. Y ahora el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, se reunió con Ghislaine Maxwell, la expareja de Jeffrey Epstein, una de sus colaboradoras además, y se informó que ella respondió a las preguntas, que no habían querido comentar el contenido de la reunión. No están claros los objetivos de este encuentro. Ella cumple una condena de 20 años en una prisión federal después de haber sido declarada culpable de tráfico sexual el año 2021. Ahora está apelando a la sentencia, y esto, ya les decía, mientras hay aún una presión cada vez mayor por parte de los partidarios de Donald Trump para que se divulgue información adicional sobre la investigación sobre este caso que ha estado llevando a cabo el Departamento de Justicia. El nombre de Trump con el de otras personas de alto perfil habían aparecido en los registros del vuelo del avión privado de Jeffrey Epstein durante la década de los 90. Hay imágenes como las que estamos viendo ahí en las que se les ve juntos. Ellos rompieron, sí, en su momento ese vínculo. Fueron cerca de 15 años de amistad, pero dentro de la propia base de Donald Trump siempre han estado circulando teorías conspirativas de quiénes serían los
ricos y famosos que aparecen o que aparecerían en una supuesta lista de personas que habrían estado participando de las orgías de Jeffrey Epstein. Lo que despertó las sospechas fue que desde el Departamento de Justicia salieron a decir que no existía esa lista, que no iban a seguir con la investigación, pero los seguidores de Donald Trump seguían pidiendo explicaciones. Y hay algunas filtraciones que ha habido en los medios estadounidenses. El Wall Street Journal, que hace poco decía que Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, durante mayo le habría dicho a Donald Trump que su nombre estaba en los archivos del Departamento de Justicia sobre el caso Epstein. Y eso lleva a pensar a algunos que esa habría sido la razón de por qué no decidieron seguir adelante con esa investigación. Creo que le está trayendo problemas también dentro del propio Partido Republicano. Claro, dentro de su propia base, de los MAGA, que están divididos por la forma con la que han estado abordando toda esta polémica dentro del gobierno. Y en España ahora hay toda una controversia porque 50 personas fueron expulsadas de un vuelo, una ruta que cubría la ciudad de Valencia con París, que involucraba a 44 menores de edad y 8 adultos, en su mayoría judíos. De ahí la polémica, porque hay quienes están diciendo que se trata de antisemitismo. Un ministro israelí aseguró que los jóvenes, que son de nacionalidad francesa, solo estaban cantando canciones en hebreo. La compañía aérea informó que este grupo mostraba una actitud disruptiva, que creían esa que sería eso... la explicación, al menos que esa es la explicación que da la aerolínea. La aerolínea. Que se estaban portando mal arriba del avión. Sí, y que dicen que eso significaba un riesgo para el desarrollo seguro del vuelo. Era la compañía Vueling la que estaba a cargo de ese vuelo, y que explicaron que el grupo de adolescentes había manipulado los chalecos salvavidas, también las máscaras de oxígeno, y aclararon que todo obedeció únicamente a motivos de seguridad. Descartan que pudiera haber habido cualquier otra motivación distinta a esa, desmintiendo a quienes han acusado antisemitismo. Y en una coyuntura bien delicada también. También, sí. Y desde la Guardia Civil de España dicen que los agentes que participaron en esa operación no tenían ninguna información sobre la afiliación religiosa de ese grupo. Claro, llamativo que el grupo era bien numeroso, sí. Y menores de edad, más de 40. Así es. Sigamos ahora en Brasil con la imagen del expresidente Jair Bolsonaro, que fue captado llorando, como vemos, en un servicio evangélico, sí, con su esposa Michelle. Lo que se sabe es que él lloró al escuchar el sermón del pastor, que predicó con una bandera brasileña en la mano. Su esposa Michelle dio un discurso, también habló sobre la situación legal que está enfrentando ahora su esposo, con declaraciones en las que dijo: a ustedes que están sufriendo una censura previa y viendo violado su derecho a la libertad de expresión, quiero decirles que Dios tiene el control de todas las cosas y que el enemigo ha intentado destruir nuestra nación. Antes de eso, el Tribunal Supremo de Brasil decidió no solicitar la detención de Bolsonaro. ¿Por qué estuvo eso puesto ahí sobre la mesa? Porque Bolsonaro había desatendido las obligaciones que la semana pasada, ¿te acuerdas, Pato?, se le habían impuesto. No puedo usar redes sociales. Claro. Por ejemplo. Pero se lo dejaron pasar en esta oportunidad. Advirtió que en futuras infracciones sí podrían encarcelarlo. Se mantuvieron las medidas cautelares, pero por ahora se descarta la prisión preventiva. Él tiene un horario establecido en el que tiene que estar bajo arresto domiciliario. Y durante la semana hubo un día en el que Jair Bolsonaro estaba atrapado en un taco. ¿Ya? Y no iba a alcanzar a llegar a la hora estipulada, y eso hizo que muchos pensaran que está quebrantando esa cautelar. Claro, y que podrían haber emitido alguna orden de detención. Ahora lo tienen vigilado también por la tobillera electrónica. Claro, que él salió a hablar esta semana, salió a mostrar, ahí está la tobillera electrónica, y que fue algo que él lo describió como una humillación. Bueno, eso no cayó nada bien tampoco en el tribunal. Claro, y ahí hubo
algunos disturbios en esos momentos en la convocatoria que había hecho Jair Bolsonaro a sus seguidores.